Ejercicio 12 de la guía 4 de cálculo 1. Se entregan funciones de ingresos y costos asociados a las unidades que se producen o se venden. El supuesto en este tipo de ejercicio es que la cantidad de unidades que se producen es la misma cantidad de unidades que se venden. Por lo tanto, X representaría algo en común. Si una empresa produce desde 10 hasta 1000 productos diarios, el ingreso y el costo en dólares de esta producción de X unidades estaría dado por las funciones que se muestran a continuación. Y de X igual a 50X más 2200 y C de X igual a 300 menos 0,01X. Se pide completar en la letra A la siguiente tabla indicando el significado de X. Como se dijo recientemente, el significado de X en ambos casos es cantidad de unidades, cantidad de unidades. Y se podría agregar unidades que son producidas o vendidas, digamos así. Y la unidad de medida va a ser simplemente unidades. Unidades. El significado de Y de X en este caso sería el ingreso asociado o el ingreso por X unidades. Entonces sería el ingreso por X unidades vendidas. ¿Y qué se mide? Según lo que aparece acá, se mide en dólares. Luego, ¿qué significa I'? Conceptualmente, la derivada de I es la razón de cambio. Es la razón de cambio del ingreso respecto a las unidades vendidas. Respecto a las unidades vendidas. Y este concepto, que es frecuentemente utilizado, recibe un nombre. En vez de referirse a la interpretación de I' con esta oración, se le llama ingreso marginal, que es lo que aparece aquí. Es un nombre que se le da, por lo tanto, también se puede interpretar como el ingreso marginal. Y la forma de medirlo es como el cociente entre el ingreso y la unidad. Eso quiere decir entonces que si estos están en dólares y unidades, va a ser un cociente en donde arriba es dólares y abajo es unidad. Por lo tanto, cada vez que se interprete un número de ingreso marginal, se va a leer como ese número de dólares por unidad. En la siguiente fila aparece el costo, y este costo tiene como significado, lo mismo que arriba, va a ser la razón de cambio del costo respecto a las unidades producidas. Perdón, este es solamente el costo. Este sería el costo por X unidades producidas. Recordemos que para efectos de simplificar el ejercicio se asume que el X que se produce es el mismo que se vende. Entonces sería unidades producidas. Esa unidad también serían los dólares. En esta parte, en el costo prima, es donde aparece esta idea, que es la razón de cambio del costo, o sea, de esto, respecto a las unidades que se producen. Y usando lo anterior, podríamos referirnos a esto mejor de manera más simple, diciendo que esto sería entonces el costo marginal. ¿Qué sería el costo marginal entonces? Se repite,
El costo marginal sería la razón de cambio del costo respecto a las unidades producidas. Y la unidad es igual que la del ingreso marginal. También cualquier número que se calcule a partir de una función de costo marginal, su interpretación sería en este caso de dólares por unidad. Luego la letra B se pide utilizar esto y hacer cálculos. Se pide calcular el ingreso marginal. Y el ingreso marginal sabemos que es la derivada del costo. Del ingreso, ¿verdad? Y la derivada del ingreso sería en este caso la derivada de esta expresión, que quedaría 50 y nada más, porque la derivada de 2200 es 0. ¿Y cuál es la interpretación de esto? Si el ingreso marginal está en estas unidades, significa que esto es en interpretaciones de dólares por unidad. Y en particular, ¿qué significa para 700? En realidad, el hecho de que el ingreso marginal haya dado 50 como una constante, significa que no importa el, el nivel de unidades vendidas, siempre el ingreso marginal va a ser 50. Por lo tanto, en particular para ese caso, se dice entonces que el ingreso marginal de 700 es 50, porque en realidad es 50 siempre. Y la interpretación, en este caso, vamos a buscarla aquí, la interpretación sería, se puede leer de varias maneras, pero siempre el formato es estándar. Una interpretación del 50 es, si la producción es de 700 unidades, y de hecho dijimos que para cualquier cantidad en realidad, la tasa de crecimiento del ingreso será de 50 dólares por unidad. O también, usando la definición más resumida, que es el ingreso marginal, se puede decir que si la producción es de 700 unidades o se venden 700 unidades, el ingreso marginal será de 50 dólares por unidad. Es muy importante indicar esta unidad de cómo se lee la derivada y lo que significa en el monto y en el contexto del ejercicio, más allá del cálculo propiamente tal. Luego con el costo marginal se obtiene la derivada del costo. La derivada del costo, en este caso sería la derivada de 300 menos 0,01x. La derivada de 300 es 0 y el otro valor sería menos 0,01 y nada más. Esto también en dólares por unidad. Entonces, como es también solo un número y es constante, significa que no importa cuál sea el valor del x, en este caso no importa cuántas sean las unidades que se produzcan, siempre el costo marginal será de menos 0,01 y diríamos en este caso dólares por unidad. Menos 0,01 y diríamos que son dólares por unidad. Y aquí también son dólares por unidad. ¿Cómo se puede interpretar esto? Según tenemos un par de opciones acá, y es decir que si la producción está en este nivel de 700 unidades, la tasa de decrecimiento del costo es de 0,01 dólares por unidad. Y la otra forma es que si la producción está en este nivel de 700 unidades, el costo marginal es de menos 0,01 dólares por unidad. Entonces se puede utilizar la palabra de decrecimiento o disminución o derechamente indicarlo con el signo. Estas son las dos maneras de referirse a lo mismo, al costo marginal.